un ensalamaleco para todos los tataitas, para todos los tatas, para todas las yayis, para todos los enguellos, que Sambiampungo, Cutare, Tolondiame y Agüey. Que Dios los cuide todos los días y sobre todo hoy. Como es natural, estamos pasando por esta epidemia, esta pandemia que está en el mundo entero y que nosotros los creyentes, aparte de que buscamos los consejos médicos, también nos acogemos a los consejos espirituales que pueden dar los espíritus. Y es por eso que hacemos estos videos con el deseo de que las personas puedan realizar estos baños de despojo que son sumamente fáciles y que a la vez podemos nosotros depurar y dar más luz a los espíritus protectores que tenemos, los espíritus protectores que nos protegen, y estos espíritus van a estar mucho más apegados a usted porque usted se va a hacer estos baños de despojo como es natural para aquellas personas que son creyentes. Para los que no son creyentes, pues eso se la van a arreglar simplemente con las recomendaciones médicas que han mandado: aislarse socialmente, usar guantes, usar caretas y no estar en la calle, como todos saben. Los espíritus de luz son los espíritus que siempre nos están protegiendo. A pesar de que nosotros tengamos estas religiones materiales, los espíritus de luz siempre van a estar acompañándonos a nosotros para protegernos. A pesar que sabemos que cuando realizamos o estamos en estas religiones materiales, los espíritus de luz se alejan, pero muchos religiosos utilizan estos espíritus aparte de los fundamentos de enganga que ellos pueden tener. Y estos espíritus entonces van a dar una luz y un poder para protección de la propia persona, aun siendo espíritus espirituales. El baño que han recomendado los espíritus de luz es que se den un baño con perfume, con leche sin hervir, con pétalos de rosa o pétalos de cualquier flor que usted pueda tener. Y esto va a abrir los caminos y los espíritus de luz van a estar más apegados a nosotros. Y esto nos va a ayudar para el momento difícil que todos estamos pasando. Lo cierto es que siempre vamos a mantener las recomendaciones médicas y eso va a ser importante, pero también va a ser importante para las personas creyentes que puedan de un modo o de otro limpiar el encombo de las malas acciones de esos espíritus, esas personas que han dado su caída, esos espíritus que andan vagando y que de un modo o de otro, como hemos dicho, hay una fuerza malévola que está utilizando a estos espíritus. Ya hemos dicho en un video anterior que hemos visto como especie de una nube arriba de las personas grisosa, oscura, donde salen espíritus, y estos son espíritus que han dado su caída en estos momentos, y esto lo estamos viendo encima de las personas espiritualmente, aquellas personas que son videntes, que han tenido algunos sueños relacionados con lo que está pasando hoy en día, pero que no habían tenido la forma de descifrar esos sueños, pero que ahora con claridad ellos pueden darse cuenta lo que esos sueños querían transmitir a las personas. Muchas personas, como hemos dicho, han soñado de que están abriendo fosas, tumbas. Otras personas han soñado con ángeles. Otras personas han soñado que lo están matando.
otras personas han soñado que han tenido problemas médicos y todo esto está relacionado de un modo o de otro con una fuerza malévola, ya que se dice que Lucancasi en estos momentos es el que está en la tierra. Para los que no conocen Lucancasi, es el diablo. Creemos sobre todas las cosas en Dios. Creemos que Dios nos puede ayudar y protegernos y abrir las mentes de esas personas que son médicos para que encuentren una vacuna y que todo sea beneficiario para todas las personas del mundo. Pero por el momento solo tenemos que hacer recomendaciones de los espíritus. Y las recomendaciones de los espíritus es que se den un baño con un chorro de leche sin hervir, perfume y flores, ya que no queremos hacer nada material referente al palo mayombe porque puede resultar muy caliente y nos puede calentar hasta nuestras propias corrientes espirituales, que en estos momentos queremos que estas corrientes estén frescas para que estos espíritus de luz que nos protegen a nosotros nos puedan aliviar de las malas acciones y malas corrientes que se encuentran nebulosamente arriba de las personas. Ya sabemos que esta pandemia van a irse muchas personas, no importa quién sea, se van a ir cientos y miles de personas en el mundo. Por lo tanto, los que somos creyentes y aquellos que están interesados, como es natural, en un consejo que da una persona que es religiosa, que a través del tiempo ha transmitido estas formas primitivas con la lealtad y la dignidad y la verdad siempre, pues es bueno escuchar, ya que Lucancasi, el diablo, se encuentra entre nosotros. Creemos que todo puede pasar y que todo, con fe, podemos de que todo se resuelva en el mundo. Pero todavía no sabemos si hasta usted o yo nos vamos a morir o vamos a dar la caída. Porque la situación todavía en el túnel no vemos la luz. Todavía no ha pasado nada de que se ha descubierto una vacuna que pueda curar esta enfermedad. Y por lo tanto, como hemos dicho, los creyentes vamos a transmitir las cosas que transmiten los espíritus, esos espíritus de luz que nos van a estar protegiendo, y también aquellos que somos ganguleros nos van a estar protegiendo también los espíritus materiales. Como hemos dicho, siempre es importante saber sobre esta religión. Si usted tiene una enganga mal hecha, en estos momentos usted debe taparla, porque sabemos que las engangas mal hechas van a ella todos los espíritus que vagan. Y en estos momentos hay muchos espíritus vagando que todavía no se han dado cuenta ni que han dado su caída. Y esto, aunque usted crea que no, esto es un poco malévolo y esto es un poco intrigoso para aquellas personas que han dado o le han dado fundamentos mal hechos y tienen esos fundamentos en su casa y que de un modo o de otro esas engangas lo han estado molestando, no lo han dejado dormir, se han atrasado, han perdido sus negocios, han perdido a su matrimonio, han perdido a sus hijos porque se han alejado, porque le han entregado una enganga de mala sombra.
y esa enganga de mala sombra en estos momentos puede ser muy perjudicial para el que la tiene. Por eso tenemos que tener ese interés de transmitir todos estos conocimientos basados en la religión del palo monte o palo mayombe afrocubano, demostrando así cómo es que son estas cosas cuando vienen problemas como estos que están sucediendo en el mundo entero, y de un modo o de otro nosotros queremos aliviar a las personas y que no tengan más problemas en base a las malas corrientes, a las malas acciones que están en la calle, en todas partes que usted va a ir. Posiblemente cuando usted sale, usted se empieza a sentir mal. Y usted va tapado con guante o va tapado con la careta, y sin embargo hay algo en la atmósfera que nos está perjudicando o que no han dicho. Pero espiritualmente lo vemos como una nube oscura arriba de las personas y espíritus saliendo de ahí, tosiendo, ahogándose y en un estado de ansiedad que es el que está transmitiéndose a todas las personas en este momento. Para aquel que es creyente, todo esto puede resultar lógico y entendible. Para el que no es creyente, simplemente va a ver este video y no va a hacer caso omiso a lo que nosotros estamos expresando para conocimiento de las personas, para aquellas personas que puedan ser más espirituales en estos momentos. Este es el momento de atender a los espíritus de luz para que estos nos puedan transmitir buenas corrientes y nos pueda proteger de todas las cosas malas. Sabemos que para limpiar un munanzo o un munanzó congo, el munanzo congo es donde está la enganga, es donde tenemos la enganga, ese es el munanzo congo. El munanzó es la casa donde nosotros vivimos y que de un modo o de otro tenemos que coger un embele, un machete, un mombala, un garabato, un pañuelo rojo y hacer un despojo por toda la casa, de atrás hacia adelante, y así romper todas las acciones que nos pueden estar perjudicando y que de un modo o de otro esos espíritus que están vagando están entrando, como dicen en los munanzó, en las casas de las personas. No solo transmitiendo malas acciones, sino transmitiendo la propia, como dice, esas acciones que nos pueden estar perjudicando espiritualmente. Hablamos para que las personas tengan una idea de cómo poder hacer una limpieza o cómo un gangulero limpia o busca espíritus que están en la casa, que están perjudicando, y ese gangulero utiliza el embele, el machete, utiliza un garabato y en movimiento en forma de cruz, que al final del video vamos a enseñar cómo se puede hacer, van a tener una idea de limpiar toda la casa, arriba de la cama, adentro de los closets, abajo de la cama, en todos los rincones, en el baño, en la cocina, en el patio, todo el lugar donde usted habita, donde usted vive, tiene que ser limpiado de esa manera, como mandan también los espíritus materiales, para romper así todas esas acciones que nos están perjudicando y que de un modo o de otro nos tienen un poco alterados.
creemos, como es natural, en los mensajes que son transmitidos por los espíritus de luz. Creemos en los mensajes que son transmitidos por los espíritus materiales, aquellas personas que son ganguleros, aquellas personas que tienen una enganga, aquellas personas que tienen su lucero o que tienen alguna pieza del palo mayombe donde ellos puedan limpiar o sucular a las personas que viven dentro de esa casa, de ese munanzó, y sobre todo él mismo, al limpiarse con el embele, dando vuelta con el embele encima de la cabeza, pasándoselo por un costado, pasándoselo por otro costado y haciendo movimientos en forma de cruz para romper las acciones que nos pueden estar perjudicando. Es triste lo que está sucediendo en el mundo. Yo creo que va a suceder muchas más cosas, porque la realidad es que los humanos han cambiado mucho, han perdido el amor a Dios y como dicen los ganguleros, que esto está regido por Lucan Casi en estos momentos. Es como que él está buscando personas para su ejército, por decir algo de expresarse de la manera que uno pueda entender. Y esto, cada día existen personas más malas, personas que no respetan a sus padres, personas que no respetan a sus hermanos, que no respetan a sus amigos ni a la mujer de sus amigos, que no tienen un ápice de concepto hacia una amistad. Y esto ha traído toda esta forma, cada cual quiere vivir a su manera, sin importar los que están pasando hambre o aquellos que están débiles, que no pueden ir a buscar alimento para poder subsistir en un momento como este. Existen muchas personas buenas que están ayudando en estos momentos, en esta pandemia, pero existen otros que siguen siendo ávaros, siguen siendo egoístas, siguen siendo personas que están, como dicen, influenciadas por el diablo, por Lucan Casi, por Cachanga, por Candiampembe. Y esto nos va a dar una idea y un concepto muy claro de todas estas cosas que están pasando. El Tata Longüiza está en el mundo en estos momentos y se van a morir muchas personas. Eso lo sabe todo el mundo porque eso lo ha dicho los médicos y los especialistas, que van a morir muchas personas si las personas no cumplen con lo recomendado. La vida religiosa siempre va a ser complicada. Para aquel que es creyente, tiene una idea más amplia, tiene una visión más lejos, puede ver más lejos que otras personas que no son religiosos y que de un modo o de otro se encuentran también en la nebulosa que nos encontramos todos. Aquel que es creyente, aquel que es cristiano, aquel que no es cristiano, aquel que es musulmán o aquel que es ateo. Todo, de un modo o de otro, tenemos un gran problema en estos momentos, que no sabemos todavía si vamos a subsistir, si vamos a vivir o no vamos a vivir. El hombre siempre ha tratado por todos los medios
de estar en las guerras, los religiosos de hacer malas artes. Las personas que son ateos, pues esos no creen en nadie, no tienen temor a nadie, y estos hacen lo que quieran. El caso es que en estos momentos estamos influenciados por Lucan Casi, por Tata Longüiza, como dice Cuiquí Mafinda, que es igual que decirle el diablo. Claro, también podemos decir que se llama Candiampembe Zampungo, y son nombres que le dan al diablo, pero cualquier nombre que tenga es el diablo. Y eso es lo que tratamos de dar a entender, de que en estos momentos la tierra se siente estas cosas malévolas que son basadas en las cosas malas, en las cosas diabólicas. Hay una mano que está dirigiendo todos esos espíritus. ¿Y quién puede hacer eso si no es Lucan Casi? Podemos pensar que todo esto que expresamos es un simple programa, un simple video que estamos haciendo. Pero no. Tenemos los mensajes de estos espíritus de luz que quieren en estos momentos acercando a nosotros para protegernos. Y tenemos los mensajes de los espíritus materiales que también nos ayudan en otra estancia y nos mandan a que con el embele, el machete, el garabato, que es llamado también mombala, y un pañuelo rojo, limpiemos toda la casa, de atrás hacia adelante, para arriba del techo, para todas partes, para romper esas acciones que están dentro de nuestras casas, que muchas veces estas acciones las estamos produciendo nosotros mismos con el miedo y con el temor que tienen las personas de morirse. Y esos son los mensajes que mandan los espíritus de luz y los espíritus materiales, aquellos que son ganguleros pueden hacer la limpieza con el garabato, con el mombala o el embele en su casa, en su cuarto religioso, y estas personas sí están aptas, si son rayados, a hacer ese tipo de trabajo. Pero los que no son rayados, que simplemente a lo mejor son santeros, son espiritistas, estas personas pueden darse un baño de despojo con lo que dijimos, y también pueden coger una palangana, echarle añil, o le dicen azul, otras personas le dicen azulito, o agua con perfume solamente, y salpicar toda la casa de atrás hacia adelante, abrir la puerta y botar esa agua para la calle. Y también va a ser una limpieza espiritual que va a ayudar a los espíritus de luz a estar más cerca de nosotros, que nos puedan ayudar en un momento determinado. Los espíritus materiales son diferentes a los espíritus de luz. Los espíritus de luz son aquellos espíritus que en base al agua, al perfume, a las flores, pueden mandar un despojo.
Pero los espíritus materiales son espíritus que mandan siempre, espíritus que mandan a limpiar con hierbas aromáticas como abrecamino, rompezaragüey, muralla, salvadera, álamo, paraíso, escoba amarga, maravilla. Y todas estas hierbas son utilizadas en el palo mayombe, pero los espíritus de luz, solo con una copa y un crucifijo, usted puede pedir para ellos y para usted que depure su casa, y eso va a ser lo suficiente para poder atraer a nosotros mejores fuerzas, corrientes limpias, corrientes espirituales que han perdido las personas en el mundo. Todo lo espiritual se ha perdido, y entonces las personas nada más piensan en el dinero, o piensan en las cosas materiales, en los zapatos o en la ropa que se van a poner, o lo que van a gastar, o el carro que pueden tener, y lo espiritual lo han ido perdiendo, que lo espiritual es lo más sano que existe, a los que muchos, de un modo o de otro, necesitamos tener esa espiritualidad para proseguir en este mundo. Siempre va a existir el que critica. Siempre va a existir aquel que no está de acuerdo con lo que se expresa. Simplemente estas personas no tienen que ver este programa ni este video. Simplemente ellos tienen que ir a hacer las cosas como ellos creen que deben ser y protegerse, como dicen médicamente, ponerse sus guantes, ponerse su careta, no salir a la calle para usted no, si tiene la enfermedad, no transmitirla a otras personas. Y eso también es algo espiritual que usted va a hacer. No perjudicar a nadie y poder encaminarse a como dicen las recomendaciones médicas. Pero nosotros que somos religiosos, a mucha honra, y que Dios nos ampare siempre a todos nosotros, que en Zambi nos proteja, que en Zambia Maracutara, Tolondiama y Agüey, que Dios nos cuide y nos proteja todos los días, y hoy tenemos que hacer las cosas como nos indican y como es natural. Ya yo las he hecho, pero yo las quiero transmitir a todos ustedes. De esa manera es mi deber como religioso, como bangulero, dar a conocer esta forma que mandan a hacer los espíritus, o estas recomendaciones que los espíritus indican para nosotros, de un modo o de otro, aliviar nuestras tensiones que en estos momentos tenemos. No solo tenemos tensión por la enfermedad que está sucediendo, sino muchas personas tienen también tensión por la parte económica, que han perdido sus trabajos, que han perdido para poder vivir, y esto también perjudica de un modo o de otro a las personas. Cuando usted haga un baño de despojo espiritual, esas tensiones van a desvanecerse y usted se va a sentir mejor, aunque tenga la misma carga que tenía anteriormente, económicamente, y por la enfermedad o la pandemia que está pasando. Y esto es bueno poderlo expresar para que las personas de un modo o de otro tengan estos conocimientos. Además, transmitirle un mensaje que han dicho los espíritus, esto nos va a ayudar
por igual a todas las personas. Ya hemos dicho anteriormente que los espíritus de luz nos ayudan y nos protegen, que alejan de nosotros todas las cosas malas o el mal. Y en estos momentos eso necesitamos, alejar el mal y, como es natural, escuchar las recomendaciones médicas, que eso también va a ser parte de la persona creyente que está haciendo todas las cosas que debe hacer. Hablamos siempre la verdad. No tenemos por qué mentir a nadie. No tenemos por qué hacerle cuento a nadie. Ni nos creemos el religioso mejor del mundo. Pero yo transmito todas estas cosas porque a través de 8 años he enseñado formas de trabajo primitivas en el Palo Mayombe. He enseñado siempre la verdad y he ayudado a todas las personas. Y en este momento, como ustedes saben, todos necesitamos de esa ayuda que nos va a proporcionar tranquilidad, que nos va a producir paz, que vamos a estar ligados a las cosas más espirituales, dejando atrás de pensar que qué va a pasar, lo que todo se va a resolver según los espíritus. Todas las personas van a tener de un modo o de otro cómo subsistir, a pesar de que en estos momentos mismos hay personas en otros países pasando necesidades porque no tienen cómo subsistir monetariamente. Y bueno, yo quisiera poder ayudar a alguna persona, si es necesario, poderla ayudar desde mi casa. Pero las circunstancias son así para todas las personas. Vamos ahora a limpiar con el embele o el machete de la forma que nosotros lo debemos hacer y con un pañuelo para así amarrarlo al final y coger cualquier acción que hemos tenido, depositarla en la enganga o darle camino.